Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II, junto con Auschwitz III, constituyeron el campo de exterminio más grande construido por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó a tener más de 40 kilómetros cuadrados, y allí tenían aproximadamente el 25% de los prisioneros de todo el sistema de campos de concentración. Para llegar a Auschwitz desde Cracovia tenemos unos 70 kilómetros aproximadamente, lo que nos llevará una hora de viaje. En el bus se nos informará de lo que vamos a ver y veremos un documental con imágenes que pudieron obtener los soviéticos cuando llegaron en enero de 1945 y los liberaron. Lo que se encontraron fue devastador y lo documentaron. Muchas cosas estaban destruidas, ya que al verse encerrados, los alemanes trataron de destruir las pruebas de los delitos cometidos, pero fue imposible tapar el sol con la mano. Algunas cámaras de gas fueron destruidas, pero aún es posible entrar a una, que nos recuerda que esto no es un escenario de película, es la dura realidad. Este fue el campo de exterminio más grande construido por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó a tener más de 40 kilómetros cuadrados, donde tenían aproximadamente el 25% de los prisioneros de todo el sistema de campos de concentración. Aquí llegaban personas de múltiples lugares de Europa, en condiciones de hacinamiento, con total falta de higiene, sin comida ni agua, en viajes que duraban hasta semanas. Los vagones eran totalmente cerrados, con apenas algún agujero para respirar. Las vías fueron extendidas para que los trenes llegaran directamente adentro del campo, a través de la Puerta de la Muerte. Cuando llegamos a Auschwitz nos dan unos auriculares para seguir la visita, por lo que en el ambiente reina el silencio, solo interrumpido por el relato de los guías, algo muy importante para mantener el respeto hacia este lugar, que no fue otra cosa que un lugar de muerte. El museo fue acondicionado para mantener viva la historia y para que al recordarla no vuelva a repetirse. Una regla muy importante es que se pueden hacer solo fotos y videos para documentar, pero no posando ni selfies, ya que se entiende esto como una falta de respeto para con la memoria de todas las víctimas. Visitamos Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II, dos campos que formaron, junto a Auschwitz III, el capítulo más oscuro de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz III no es visitable. En Auschwitz I, que es mucho más pequeño que Auschwitz II, se conserva en perfecto estado la estructura del horror. Aquí se realizaron crueles experimentos médicos, así como las primeras pruebas del gas Zyklon B. Fue creado el 27 de abril de 1940, por orden de Hitler. En la entrada nos encontramos con un cartel que dice: "El trabajo libera", ya que a los prisioneros se les hacía creer que aquí iban a trabajar, otra muestra del cinismo que reinaba. Los primeros en llegar fueron prisioneros políticos polacos, la mayoría intelectuales, con el objetivo de eliminar a los mayores librepensadores y someter a la nación polaca. Murieron aquí aproximadamente 70.000 prisioneros. Muchos eran sometidos a torturas o morían por inanición, otros eran ahorcados y otros fusilados. Las condiciones de vida eran terribles: hacinamiento, comida en mal estado, plagas y castigos físicos. Trabajaban toda la semana en agricultura o construcción por 12 horas. Si alguien estaba demasiado débil para trabajar, era fusilado o enviado a las cámaras de gas. Muchos, en un intento desesperado por escapar o cansados de las condiciones de vida, se suicidaban en las cercas electrificadas. Solo 300 prisioneros lograron escapar, ayudados por la resistencia polaca. Los bloques fueron restaurados y convertidos en museo. En ellos vivían los prisioneros, había salas de tortura y castigo, funcionaba un hospital que poco hacía por cuidar a los pacientes, aunque existieron personas que, a pesar de poder ser seriamente castigados y hasta perder su propia vida, como lo fueron algunas enfermeras y médicos, ayudaron a calmar un poco tanto dolor. En el bloque 4 se encuentra en exposición fotos donde se muestran cómo llegaban los prisioneros, cómo eran separados los hombres de las mujeres y los niños, al llegar diciéndoles que luego se juntarían nuevamente.
cómo les hacen escribir en sus pertenencias su nombre para que luego se les entregaran, cosa que nunca iba a suceder, y otras tantas imágenes que documentan el horror. Luego se encuentra una maqueta que muestra cómo funcionaban las cámaras de gas y los crematorios. También se encuentran aquí cientos de latas de ciclón B utilizadas en las cámaras de gas. Estas fueron destruidas por los nazis cuando los soviéticos se acercaban, pero aún se puede visitar una. En el bloque 5 se encuentran todos los objetos personales que traían consigo los prisioneros, que creían que iban a poder vivir en este lugar. Todas sus pertenencias eran enviadas a un lugar llamado Canadá, en alusión a la prosperidad. Aquí se clasificaban los objetos, el trabajo lo hacían los mismos prisioneros asignados para tal fin, y las cosas eran utilizadas y repartidas luego por los nazis, pero nunca devueltas a sus dueños. Aquí se pueden ver pilas de zapatos, anteojos, utensilios de cocina, peines, ropa, maletas y elementos de ortopedia. En los bloques 6 y 7 se muestra cómo era la vida en el campo. Al principio les sacaban fotos y les asignaban un número, pero al aumentar el número de presos les tatuaban el número directamente. Este bloque no se visita. Allí se llevaban a cabo los experimentos médicos, como la esterilización de hombres y mujeres, y toda clase de atrocidades. El encargado de esto era el doctor Mengele, llamado el Ángel de la Muerte. Estaba interesado particularmente en experimentar con gemelos, por lo que participaba en el proceso de selección de los prisioneros cuando llegaban. Entre los bloques 10 y 11 encontramos el paredón de fusilamiento, donde fueron ejecutados más de 5.000 prisioneros de guerra. Aquí debemos guardar un absoluto silencio en memoria de las víctimas. En el bloque 11 se encontraba la sala de sentencias y era llamada la prisión dentro de la prisión, y las sentencias por lo general eran penas de muerte. Había 3 tipos de celdas, de inanición, de asfixia y las de pie, que tenían 1 metro cuadrado y donde encerraban a 4 presos a la vez. En el subsuelo de este bloque se llevó a cabo la primera prueba con gas ciclón B, y a partir de ahí se construyeron las cámaras de gas, que serían parte del plan La Solución Final, que se cobraría la vida de más de 6 millones de personas. El último lugar que se visita en Auschwitz I es la cámara de gas y el crematorio. Aquí también se guarda absoluto silencio, y aunque quisiéramos, no teníamos nada para decir. Afuera de este edificio se encuentra la horca, donde fue ejecutado el que estuvo a cargo de este campo y quien implementó la solución final al problema judío, Rudolf Höss. En Auschwitz II, en un intento desesperado por ocultar lo sucedido, los alemanes intentaron destruirlo. Algunos barracones fueron restaurados. Aquí las condiciones de vida eran todavía peor. El hacinamiento era total, la comida casi inexistente, las condiciones climáticas insoportables. El objetivo era el exterminio. Podían dormir hasta 1.500 personas por bloque. En cada barraca había unas 36 literas de madera, y los prisioneros dormían de a 5 o 6 en forma transversal en la plancha de madera. Aquí se encuentra la Puerta de la Muerte y el playón donde llegaban y eran seleccionados. Ahí decidían quién moría en las próximas horas o quién servía para experimentos. Algunos iban directamente a la cámara de gas, gentilmente acompañados por los Sonderkommando, quienes los tranquilizaban y les decían que iban a bañarse para evitar enfermedades y luego se reunirían nuevamente con su familia en los barracones. Los Sonderkommando eran prisioneros judíos reclutados a la fuerza que luego eran encargados de sacar los cuerpos de las cámaras, así como todo objeto de valor que tuvieran los mismos, incluidos los dientes de oro,
y luego cremarlos. El campo crecía tan rápido que los bloques dejaron de construirse con ladrillo y empezaron a construirse con madera, lo que hacía aún más inhóspito e insoportable la vida de los prisioneros. En enero de 1945, los soviéticos llegaron a Auschwitz y liberaron los campos. Lo que encontraron, inclusive para ellos que veían la muerte a diario, fue indescriptible.